amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les quiero hablar sobre cuál es el paso a paso que tienen que seguir las personas que no son miembros de la Unión Europea para poder trabajar en Luxemburgo. Esta información que les voy a dar es de una página de internet que se llama visitworld.today. En la descripción les voy a dejar el link de esta información que les voy a proporcionar. Como siempre les he dicho, la tarea principal de una persona que no es miembro de la Unión Europea para poder estar en Luxemburgo y trabajar es conseguir un empleador y que esa persona te dé contrato de trabajo. Tú al tener contrato de trabajo ya te puedes quedar en Luxemburgo y vas a estar tranquilo si de legalidad hablamos. En la página dice: convencer a una empresa local de sus propios méritos puede no ser fácil, ya que un gran número de europeos trabajan en Luxemburgo, pero es bastante posible. Es verdad, hay muchas empresas que dicen, bueno, tantos europeos que hay en el territorio y me voy a venir a fijar en alguien que no tiene nacionalidad europea, pero puede pasar. Por ejemplo, cuando yo fui a la ADEN, hubo un señor que me puso un ejemplo y me dijo: si tú tienes un restaurante de comida colombiana y necesitas una persona para la cocina que cocine precisamente ese tipo de comida porque aquí en Europa no lo hay, puede haber la posibilidad de que el dueño de ese restaurante, la persona que lo va a contratar, haga contacto con el ADEN y organice todo para poder traérselo con esa visa de trabajo, porque es una justificación válida como para que esa persona venga a trabajar para acá. O sea, no consigo más nadie en Europa que cocine ese tipo de comida, entonces en realidad necesito traerlo de allá de Colombia, por ejemplo. La página web Visit World Today dice: en la primera etapa deben notificar a la Agencia Nacional de Empleo que quieren contratar a esa persona. El dueño de la empresa debe notificar a la Agencia Nacional de Empleo, a la ADEN, que es la agencia de empleo del gobierno de Luxemburgo, que quiere traer a esa persona a trabajar a Luxemburgo. Para contratar a un extranjero, el empresario debe notificar la vacante a la Agencia Nacional de Empleo. Si en el plazo de 3 semanas no hay candidatos locales o europeos, se permite solicitar un empleo a un representante de otros países. Para confirmar su decisión, la ADEN expedirá el permiso correspondiente. Normalmente se tarda entre 3 y 4 semanas en recibir el certificado. La segunda etapa sería firmar el contrato de trabajo. Después de que la ADEN dé la aprobación, después de esas 3 o 4 semanas, la segunda etapa sería firmar el contrato de trabajo. El empresario y el extranjero firman un contrato en el que se detallan las condiciones de traslado, la adaptación cultural y lingüística, el reembolso de los gastos en caso de rescisión del contrato por voluntad propia y por iniciativa de la empresa. Además, el contrato especifica información sobre las partes, el lugar y el horario de trabajo, la descripción del puesto y sus funciones, la cuantía del salario y los pagos adicionales si los hubiera, la duración de las vacaciones y el periodo de prueba, etc. Son bastantes responsabilidades que tiene que asumir una empresa cuando se trae a un trabajador que no es miembro de la Unión Europea. Por eso es que muchas optan por buscar a alguien miembro de la Unión Europea. En la etapa 3 tenemos obtener un permiso de trabajo en Luxemburgo. Tras firmar el contrato de trabajo, el extranjero debe solicitar un permiso de trabajo en el consulado luxemburgués. Los documentos para obtener el permiso son examinados por el Departamento de Asuntos Exteriores de Luxemburgo. Normalmente se requiere la siguiente información: una copia de un pasaporte extranjero válido, partida de nacimiento, copias de diplomas y otros certificados que confirmen la cualificación, currículum vitae debidamente cumplimentado, breve biografía y carta de motivación. Importantísimo, pueden ver mi video sobre cómo hacer un currículum vitae europeo, que allí explico cómo debería ser la estructura. Certificado de carencia de antecedentes penales es otro de los requisitos. Copia del contrato de trabajo y certificado de derecho a trabajar expedido por ADEM. Es cuando el ADEN te da la aprobación que te entrega esta hoja. Todos los documentos deben estar traducidos a uno de los siguientes idiomas: francés, inglés o alemán. Les recomiendo inglés.
En caso de decisión positiva, recibirá un visado de larga duración tipo D. El paso 4 a la llegada a Luxemburgo. Tras llegar a Luxemburgo, deberá inscribirse en la oficina municipal, en la comuna, de su lugar de residencia en un plazo de 3 días laborables y empezar a trabajar. Además, en el plazo de 3 meses tendrá que someterse a un reconocimiento médico y presentar una solicitud al Servicio de Migración para obtener un permiso de residencia temporal. Inicialmente el documento se expide por 1 año con derecho a prórroga y solo le permite trabajar en una profesión determinada. Tras 5 años de trabajo en Luxemburgo se concede un permiso de residencia permanente y al cabo de 10 años se puede obtener la nacionalidad. También en esta página van a conseguir información y consejos útiles para el empleo en Luxemburgo. Hay un modelo de CV y te explica brevemente cómo puedes hacer el CV, te explica la importancia de tener una carta de presentación cuando te vayas a postular a ese trabajo y aparecen informaciones variadas de Luxemburgo respecto al trabajo y lo importante que es el nivel de idiomas aquí en Luxemburgo, porque hay 3 idiomas oficiales, son luxemburgués, alemán, francés, y en muchas empresas, en la gran mayoría diría yo, y cuando son trabajos cualificados, más todavía toman en cuenta que tengas un nivel alto de francés y de inglés. Si son empresas más relacionadas a trabajos del gobierno, te pueden llegar a pedir un nivel de luxemburgués y de alemán. En la descripción del video van a tener el link de esta página para que la puedan leer detalladamente y puedan evaluar bien qué es lo que van a necesitar si quieren conseguir trabajo en Luxemburgo y no eres miembro de la Unión Europea. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Los invito a que si quieren saber más información sobre cómo migrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.